¿Alguna vez has entrado en una habitación y has sentido un cambio de aire? Era como si una fuerza invisible la impregnara antes de que siquiera te dieras cuenta de su origen. No era un sonido, ni un gesto, sino una presencia que pesaba sobre todos, haciendo que los más ruidosos guardaran silencio, los más confiados dudaran, e incluso aquellos que no tenían nada que perder se congelaran por un momento. Es el tipo de poder que se manifiesta no en coronas ni títulos, sino en un silencio que impone respeto y un peso que cambia destinos. Maquiavelo lo llamaría el arte de la presencia, el primer paso hacia el poder que no necesita gritar para gobernar. Y quizás hayas percibido este poder en otros. Quizás te hayas preguntado por qué algunos parecen tan fáciles de escuchar, mientras que otros deben suplicar ser escuchados. El secreto no está en el volumen de tu voz, sino en cómo te presentas ante los demás. Maquiavelo comprendió que la verdadera política no se trata solo de tratados y espadas, sino también de manipular el ambiente que te rodea. Un príncipe que domina el silencio domina a la multitud, porque el silencio genera miedo, y el miedo es la fuente más segura de poder. Pero, ¿alguna vez has considerado que esto mismo aplica a nuestra vida cotidiana? ¿Cuántas veces has perdido tu credibilidad por intentar convencer demasiado? ¿Cuántas veces te has expuesto creyendo que la claridad genera confianza, cuando en realidad solo estabas abriendo la puerta a que otros predijeran tus acciones? La mayoría de la gente busca reconocimiento, busca aprobación, aplausos, reconocimiento, pero quienes anhelan poder deben aprender a ser diferentes. Un verdadero gobernante, dijo Maquiavelo, debe comprender que el trono no se sostiene por afecto, sino por la conciencia de la inevitabilidad. Otros se ven impulsados a ceder, no por compasión, sino por la sensación de la inutilidad de la resistencia. Aquí es donde nace el aura, esa presencia que precede a cada palabra y que impulsa a otros a moldear tus acciones incluso antes de que decidas qué harás. Imagina entrar a una reunión donde todos hablan a gritos, ríen, se interrumpen, compiten por la atención. Entras con tranquilidad, sin necesidad de presumir. Tu mirada es serena, tu cuerpo seguro, tu silencio prolongado. Poco a poco, sin darse cuenta, los demás bajan la voz. No saben por qué, pero algo ha cambiado. El espacio ya no les pertenece, y ahora gira en torno a ti. Es una atmósfera de poder. Maquiavelo captó esta lección no solo con palabras, sino con el espíritu de su obra. Quien controla la situación controla el resultado. Pero ¿cómo funciona esto? El primer paso es comprender que el poder no nace de lo que se muestra, sino de lo que se oculta. Cada detalle debe ser considerado. Una postura erguida no es solo una disciplina física, sino también una advertencia silenciosa de que no se inclinará. Una pausa antes de responder no es vacilación, es estrategia. Un rostro neutral no es ausencia de emoción, es un muro. Maquiavelo enseñó que las personas se guían por las apariencias, pero un gobernante que domina su apariencia manipula no solo lo que los demás ven, sino también lo que sienten. Y aquí surge el primer conflicto. El mundo moderno ensalza la transparencia. Todos quieren ser vistos, compartidos, comentados, pero cuanto más te revelas, más predecible te vuelves, y lo predecible es controlable. Maquiavelo sabía que la previsibilidad es el veneno del poder. Un príncipe que se deja descifrar está condenado. Un hombre que lo revela todo se convierte en rehén de lo que ha revelado. Así que les pregunto, ¿de qué lado están? ¿De los que rezan por la visibilidad o de los que saben que la invisibilidad estratégica es más impresionante que 1000 palabras? Mira a tu alrededor. ¿Cuántas figuras históricas se volvieron temidas no por sus excesos, sino por su habilidad para usar el silencio como arma? Líderes que no necesitaban estar en todas partes, porque su sola ausencia generaba rumores, dudas y ansiedad. Maquiavelo comprendió este mecanismo con brutal claridad. Describió no solo las victorias en las guerras, sino también la guerra invisible que se desplegaba en la mente de los gobernados. Si se controla la percepción, el destino está sellado. Aquí es donde surge la pista más incómoda. La fuerza más peligrosa no es lo que se puede explicar, sino lo que no se puede rastrear. Y tú,
sin darte cuenta, ya has estado bajo esa influencia. Quizás en clase, donde todos guardaron silencio al aparecer el profesor. Quizás en el trabajo, donde el jefe no necesitó alzar la voz porque el silencio mismo creaba tensión. O quizás en las relaciones personales, donde alguien, simplemente por guardar silencio en el momento oportuno, te obligó a repensar cada palabra que decías. Esto es aura, esto es cálculo, y esto es política aplicada a la vida cotidiana. La pregunta que debe rondar tu mente ahora es, ¿puedes aprender a construir esto? ¿O estás condenado a ser uno de esos que hablan demasiado y son olvidados tan rápido como aparecen? Maquiavelo nos acorrala, o controlas la atmósfera, o ella te controla a ti. La neutralidad no existe. El mundo no respeta a quienes piden, sino solo a quienes saben ocupar el espacio con la misma precisión que quienes no piden permiso. Quizás lo más difícil sea darse cuenta de que esto requiere disciplina. Al fin y al cabo, un aura no es una apariencia temporal, sino un entorno permanente. No se trata de sonreír cuando conviene, sino de aprender a no sonreír cuando todos lo esperan. No se trata de hablar mucho, sino de decir tan poco que cada palabra tenga más peso que todo el discurso. No se trata de aparentar calma, sino de ser tan firme que los demás proyecten secretos imaginarios sobre ti. Y surge otra contradicción. Si el poder nace de este control, ¿por qué no muchos aprenden a desarrollarlo? Porque es más fácil alzar la voz. Es más fácil ganarse el aplauso. El silencio requiere valentía, y pocos la tienen. Maquiavelo lo sabía. No escribía para complacer, sino para distanciarse de la realidad. El poder no recompensa a quienes buscan amor, sino a quienes inspiran necesidad. Y la necesidad no nace de la abundancia, sino de la sensación de que, sin ti, el espacio se deforma. Ahora mismo, quizá te preguntes, ¿y si aprendo a manipular el entorno de esta manera, me estaré distanciando de la humanidad? La respuesta es obvia, sí. Pero ese es el precio de no querer ser una pieza más del tablero. El poder cobra su precio, y es un precio muy alto, y Maquiavelo nunca lo ocultó. Siempre dejó claro que un príncipe debe elegir entre el amor y el miedo, y que el miedo, si se controla, es más fiable. Ahora imagina lo que significaría hacer tu presencia ineludible. ¿Qué pasaría si, en lugar de implorar ser escuchado, te convirtieras en la causa del silencio? ¿Qué pasaría si el espacio, en lugar de luchar por él, se adaptara a tu ritmo? ¿Qué pasaría si, como enseñó Maquiavelo, te dieras cuenta de que no necesitas ser comprendido, sino sentido? Esta es la semilla del aura. Es el primer paso hacia un poder que no necesita ser anunciado, pues ya es inherente a tu práctica. Pero recuerda, esto es solo la superficie. Si el poder nace de la atmósfera, está protegido por el secreto. Y esto es precisamente lo que descubrirás en la siguiente parte. Después de todo, lo invisible puede distorsionar los destinos, y lo misterioso puede hacerte invencible. ¿Has notado alguna vez cómo la gente teme a lo que no comprende? Es una de las armas de poder más antiguas y efectivas. Maquiavelo escribió que todos ven lo que aparentas, pero pocos saben quién eres realmente. Esta frase no es solo una reflexión filosófica. Es una advertencia directa, y otros pueden descifrarte. Tendrán un mapa para neutralizar tus acciones. Un príncipe predecible ya está derrotado antes de que comience la batalla, y esta lógica se aplica no solo a los gobernantes, sino a cualquiera que busque respeto, influencia o liderazgo en cualquier ámbito que ocupe. Tómate un momento para reflexionar sobre cómo te comportas en tu vida diaria. ¿Cuántas veces has explicado demasiado? ¿Cuántas veces has revelado tus intenciones, deseos y emociones, pensando que eso crearía intimidad? Puede que haya funcionado durante unos minutos, pero pronto te diste cuenta de que la misma intimidad que generaba confianza también creaba grietas. La gente empezó a anticipar tus reacciones, a manipular tu comportamiento y a usar la misma verdad que ofreciste en tu contra. Demasiada claridad es una trampa. Demasiada previsibilidad es una sentencia de muerte. Ahora imagina una situación diferente. Hablas menos, pero cada palabra pesa como una moneda rara. No ofreces explicaciones, dejas preguntas sin responder y haces pausas largas e incómodas. Poco a poco,
Quienes te rodean empiezan a llenar los vacíos con sus propias interpretaciones. No saben lo que piensas, no pueden descifrar tus sentimientos y no saben qué esperar. Y así empiezan a exagerar tu imagen en sus mentes. El silencio se convierte en misterio, el misterio en respeto, y el respeto raya en el miedo. Maquiavelo sabía que el miedo es más confiable que el amor, y el miedo no tiene por qué ser manifiesto. Puede surgir de la simple incapacidad de comprender al otro. El sigilo, cuando se maneja con destreza, es una especie de armadura. Te protege de ataques, pues nadie puede alcanzar un objetivo que no ve, pero también es una espada. Mientras otros desperdician energía intentando adivinar tus pensamientos, tú ganas tiempo para calcular tu próximo movimiento. El sigilo atrapa al enemigo en un juego de sombras, donde cada movimiento se basa en suposiciones, no en hechos. Y justo cuando creen estar cerca de comprender, cambias de rumbo y destrozas todas sus expectativas. Esto ocurre en situaciones mucho más comunes de lo que imaginas. Piensa en una entrevista de trabajo. Un candidato que intenta responder a todo con excesivo entusiasmo y claridad, incluso revelando cosas que no se le preguntan, muestra ansiedad, demuestra inseguridad. Alguien que responde con mesura, deja espacios en blanco, dice poco y parece tranquilo, da una impresión completamente diferente. El entrevistador empieza a proyectar en él cualidades que quizá no posea, y sin darse cuenta, ya se ha convertido en víctima de manipulación. Este es el poder de los acertijos. Otro ejemplo sencillo: las relaciones. Cuando alguien siempre está disponible, lo explica todo, justifica cada gesto, acaba volviéndose demasiado abierto. La otra persona pierde el interés porque ya sabe qué esperar. Pero cuando hay pausas, silencios, respuestas inesperadas, cambios sutiles en el comportamiento, nace lo que llamamos magnetismo. No porque exista la magia, sino porque el cerebro humano detesta los malentendidos. Y cuanto más intenta descifrar, más apegado se siente a alguien que sigue siendo un misterio. Aquí es donde la psicología y la estrategia maquiavélica se unen. Revelar solo fragmentos para que otros puedan crear un mito sobre ti. El secretismo también se ha utilizado en política desde tiempos inmemoriales. Los líderes rara vez aparecen en público, pero sus pocas palabras están sujetas a escrutinio. Personas que, en lugar de revelarlo todo, solo revelan las facetas ocultas de su personalidad. El pueblo, ajeno a lo que realmente ocurre, proyecta grandeza, crea leyendas, imágenes que a menudo superan la realidad. Y cuando las leyendas son más fuertes que los hechos, el poder acaba en manos del gobernante que ha sido más hábil en ocultar que en revelar. Podrías pensar, si soy demasiado misterioso, no corro el riesgo de que me consideren distante, frío o incluso arrogante. Sí, existe ese riesgo, pero Maquiavelo nos enseña que la claridad excesiva es aún más peligrosa. Una persona transparente se convierte en un juguete. Una persona enigmática se convierte en un mito. Por lo tanto, la elección no es entre el amor y el odio, sino entre la previsibilidad y la incomprensibilidad. Y en el juego del poder, la incomprensibilidad siempre da ventaja. ¿Qué sucede dentro de las personas cuando te conviertes en un enigma? Primero, nace la curiosidad. Quieren comprender. Luego, la frustración, porque no pueden predecirte. Poco después, se activa la proyección. Empiezan a crear historias sobre quién eres, qué piensas, qué quieres. Estas historias no se alimentan de tu verdad, sino de sus miedos, deseos e inseguridades. Y ahí reside el secreto. El enemigo al que nunca te has enfrentado en combate abierto ya se ha rendido en tu mente. Pero no se equivoquen. Ser enigmático no es simplemente decir poco. Es hablar deliberadamente. Es dejar frases inconclusas y dejar que otros las terminen. Es lanzar una mirada que puede significar todo o nada. Es sonreír en el momento inesperado y luego permanecer en silencio durante horas. Nunca es confirmar ni negar, sino dejar que cada interpretación se desarrolle por sí sola. Quienes buscan el poder deben aprender a hablar fragmentariamente, moverse en capas, dejando huecos que nunca se llenarán. En la vida cotidiana, puedes empezar a aplicar esto en situaciones pequeñas. Cuando alguien te pida tu opinión,
No respondas todo de inmediato. Da parte de la respuesta. Haz una pausa y deja que la otra persona adivine. Al entrar en una habitación, no intentes adaptarte de inmediato al ambiente existente. Espera, observa y crea tensión con el silencio. Cuando alguien intente interpretarte, no lo corrijas. Si cree que eres amable, permítele. Si cree que eres cruel, permítele. Si cree que eres indiferente, permítele hacer lo mismo. Cada suposición no refutada aumenta el peso de tu presencia. Este juego es incómodo para la mayoría porque requiere renunciar a la necesidad de ser comprendido. Pero ese es el punto. Quienes buscan conexión se vuelven dependientes. Quienes buscan poder deben aprender a aceptar su enigma. La incomodidad que sienten los demás por tu opacidad es la misma incomodidad que se transforma en respeto. No saben qué esperar de ti, así que se comportan con más cautela. No están seguros de cómo actuar y finalmente se someten. En última instancia, la vida está gobernada por misterios. Piensa en cómo el miedo a la muerte moldea el comportamiento. Nadie sabe con exactitud qué nos depara el futuro, y esta incertidumbre moldea decisiones, creencias y tradiciones enteras. El misterio es la mayor herramienta disciplinaria jamás creada, y si puede gobernar civilizaciones enteras, puede gobernar una habitación, un grupo, una relación. Solo hay que aprender a usar la ausencia de respuestas como herramienta. Maquiavelo no creía que los gobernantes debieran ser amados, creía que debían ser necesarios, y nada es más necesario que algo incomprensible. Por eso, un aura enigmática se convierte en una forma de dominio. Mientras todos intentan descifrarte, ya bailan al son de la melodía que dejaste resonando en el silencio. Ahora piensa en ti mismo. ¿Qué preferirías ser? ¿Un libro abierto, leído y descartado por todos? ¿O un enigma sin resolver y por lo tanto jamás olvidado? Esta es precisamente la elección que nos presenta Maquiavelo, y esta elección determina no solo el destino de los individuos, sino también el de sociedades enteras. Pero recuerda, el misterio no es estático. Necesita moverse, necesita aparecer y desaparecer, cambiar de ritmo, escabullirse justo cuando crees que estás a punto de ser atrapado. Esta es la clave para el siguiente paso, la ausencia estratégica, una desaparición calculada que subvierte las expectativas y fortalece el mito. Porque si el misterio es una armadura, la ausencia se convierte en la espada más afilada del poder. ChatGPT dijo: ¿has notado alguna vez lo rápido que la gente se acostumbra a lo que siempre está disponible? Es una ley tácita de la psicología humana. Todo lo que se ve en exceso pierde su brillo. Todo lo que se ofrece en abundancia pierde su valor. El poder sigue la misma lógica. Un gobernante que se revela constantemente se vuelve predecible, y la previsibilidad es el comienzo de la ruina. Maquiavelo sabía que el gran arte del poder no solo reside en aparecer, sino también en desaparecer en el momento oportuno. La ausencia estratégica no es un vacío, es un instrumento de dominación. Quienes saben desaparecer transforman la ausencia en múltiples presencias, pues nada es más inquietante que no saber dónde se está ni qué se está haciendo. Piensa en cuántas veces no has respondido a un mensaje de inmediato, y mientras tanto, la mente de la otra persona empezó a construir escenarios. Quizás pensó que estabas ocupado, o quizás se imaginó que la ignorabas, y mientras permanecías en silencio, ella ya estaba desperdiciando energía en hipótesis. Este es el poder de la ausencia. Impulsa a otros a actuar, incluso cuando no haces nada. Es una fuerza invisible que manipula el tiempo y los pensamientos de los demás. Ahora imagina aplicar esto a mayor escala. Líderes políticos que desaparecen durante semanas y regresan en medio de una crisis con unas pocas palabras. La ausencia no los disminuye, los fortalece. Pero ¿por qué es tan efectiva esta estrategia? Porque el cerebro humano detesta los vacíos. Estamos programados para buscar patrones, para anticipar lo que viene después. Cuando una presencia constante desaparece, el patrón se altera, surge la ansiedad, surge la necesidad de explicación. Y es en este vacío donde nace el poder. Alguien que puede desaparecer cuando todos lo esperan crea tensión. Alguien que aparece cuando nadie lo espera crea impacto.
Esta danza entre la presencia y la ausencia es un juego psicológico que pocos dominan, pero que, cuando se maneja con destreza, transforma cualquier entorno en un campo controlado por quien marca el ritmo. ¿Qué crees que ocurre cuando alguien deja de ser predecible? La primera reacción es la incomodidad, luego viene la curiosidad y pronto la dependencia. La ausencia estratégica es adictiva porque hace que otros esperen, deseen, imaginen. Con cada desaparición calculada, con cada regreso inesperado, envías el mensaje: no sigo tu ritmo, tú sigue el mío. Esta inversión es la verdadera esencia del poder. ¿Te has preguntado alguna vez cómo algunos artistas, incluso sin publicar nada nuevo durante años, siguen siendo memorables? Aparecen rara vez, pero cuando lo hacen, todo se detiene. Otros que crean sin parar, se pierden en el exceso. La diferencia no está en el talento, sino en depender de la escasez. Lo mismo ocurre con las relaciones, los negocios y la política. Quienes se exceden se vuelven comunes. Quienes se desvanecen en el momento justo se vuelven excepcionales. Y todo lo excepcional se vuelve deseable, incluso venerado. Pero no confundas la ausencia estratégica con la huida. Desaparecer por miedo no genera respeto, sino olvido. La ausencia debe ir acompañada de intención. Debes saber por qué te vas y cuándo regresar. Maquiavelo enseñó que un príncipe debe ser como un zorro y un león, astuto e imponente. La ausencia es la astucia del zorro, escondiéndose, sembrando dudas, pero regresando como un león, imponiendo su autoridad. Es precisamente esta alternancia la que desvía a otros, porque no saben si serás cálido o frío, cercano o distante. ¿Qué ocurre cuando apareces justo cuando menos te esperan? Impacto. Una alteración del orden establecido, que obliga a todos a reconsiderar sus puntos de vista. Es el mismo mecanismo que se utiliza en las batallas militares, cuando un ejército finge debilidad y se retira, solo para regresar en otro momento con una fuerza inesperada. La ausencia crea vulnerabilidad en el enemigo, y un regreso repentino transforma la vulnerabilidad en victoria. Esta es precisamente la psicología del poder, crear vacíos que otro pueda desarmar, y luego llenarlos con una presencia cargada de poder. ¿Recuerdas la última vez que alguien desapareció de tu vida sin explicación? ¿Cuánto tiempo perdiste intentando averiguarlo? ¿Cuántas hipótesis formulaste? Ahora imagina que esta desaparición fue intencional, calculada para provocar precisamente esta ansiedad. Así funciona la ausencia estratégica. No solo deja preguntas, sino que te obliga a buscar respuestas. Y mientras buscas, ya estás orbitando a alguien que supo desaparecer. Pero ¿todo el mundo puede aplicar esto? No, porque requiere disciplina, valentía y autocontrol. La mayoría de las personas no soportan la sensación de ser olvidadas, así que aparecen con insistencia, se exponen y suplican atención. Los poderosos hacen lo contrario. Se retiran, se esconden, esperan. Entienden que cada minuto de silencio es una inversión. Cada ausencia oportuna es un golpe invisible que debilita al otro. Y si aplicas esto a la vida cotidiana, ¿cómo cambiará la percepción que tienen de ti? Por ejemplo, en el trabajo, en lugar de estar siempre disponible, te retirarás en momentos estratégicos, haciendo que la gente te extrañe. En las relaciones, en lugar de responder siempre de inmediato, crearás pausas que generen anticipación. En los círculos sociales, en lugar de ser una voz constante, será tu ausencia la que generará comentarios. Gradualmente, tu presencia dejará de percibirse como algo ordinario y comenzará a percibirse como algo excepcional, casi preciado. Solo hay un peligro en la ausencia, la exageración. Quienes desaparecen con demasiada frecuencia corren el riesgo de ser reemplazados. La ausencia debe medirse como el veneno. Un poco fortalece, mucho destruye. El secreto está en el cálculo, y esto es lo que Maquiavelo enseñó mejor. La virtud no reside en perseguir los extremos, sino en la capacidad de manipular los medios. No siempre presente, no siempre ausente, siempre estratégico. ¿Qué pasa cuando aprendes a gestionar tu propia frecuencia de presencia? Dejas de ser solo una de esas personas que hablan y pasan desapercibidas. Te conviertes en un factor de inestabilidad. Todos los demás se ajustan, calculan, comentan y especulan. Y cuanto más hablan,
más creces en silencio. Ahora consideren esto. ¿Cuántos líderes han caído no por debilidad, sino por previsibilidad? ¿Cuántos han perdido sus tronos porque siempre estaban a la vista, siempre accesibles? La previsibilidad mata a más gobernantes que la espada. La ausencia, si se calcula adecuadamente, crea una sombra de misterio que envuelve el poder. Pero aquí surge una pregunta que rompe con lo establecido. ¿Qué pasaría si te faltara el coraje de desaparecer? ¿Y si el miedo a perder tu importancia fuera más fuerte que tu afán de poder? Entonces ya estás derrotado. Al fin y al cabo, quien se esfuerza por ser recordado debe primero aprender a ser olvidado temporalmente. La ausencia estratégica no es solo una táctica social, es una forma de gobierno. Cuando desapareces, otros se reorganizan en torno a tu ausencia. Cuando regresas, todo está listo para que ocupes tu lugar. Lo mismo ocurre con el sol. Al ponerse, crea la noche. Al regresar, crea el día. No necesita justificar su desaparición, simplemente regresa, y todos ajustan sus vidas a su ritmo. ¿Preferirías ser una presencia aburrida y cotidiana o una ausencia dominante y excepcional? Esta pregunta determina quién lidera y quién obedece. Maquiavelo lo dejó claro. No seas predecible, no seas demasiado accesible. Sé excepcional, sé impredecible. Sé una ausencia que genere silencio y un retorno que deje huella. Y si has comprendido que la ausencia es un arma, en la siguiente parte descubrirás algo aún más profundo. El cuerpo como extensión de este poder. Porque desaparecer y reaparecer no basta. Cada paso, cada mirada y cada gesto deben transformarte en la medida misma del mundo que te rodea. El cuerpo como escenario para la dominación silenciosa. Eso es lo que viene a continuación. ¿Has notado alguna vez cómo tu cuerpo habla antes de pronunciar una palabra? La forma en que entras en una habitación, el ritmo de tus pasos, la forma en que mantienes la mirada o permaneces en silencio, transmiten mensajes más poderosos que frases enteras. La ciencia ya lo ha demostrado con estadísticas claras. Investigaciones en psicología social muestran que más del 50% del impacto de la comunicación se produce a través del lenguaje corporal, mientras que menos del 10% proviene de las propias palabras. Esto significa que mucho antes de que abras la boca, otros ya han decidido cómo responder a tu presencia. Y aquí es donde nace el verdadero poder del aura, en un cuerpo que domina sin necesidad de anunciarlo, en un gesto controlado que habla más fuerte que las palabras. Maquiavelo lo previó intuitivamente hace siglos cuando enseñó que a un gobernante no solo se le puede oír, sino que se le debe sentir. Imaginemos por un momento dos escenarios. En el primero, un hombre entra a la habitación a toda prisa, con pasos rápidos, mirada perdida y una sonrisa automática. Intenta parecer accesible, pero sus movimientos exagerados delatan ansiedad. En el segundo, otro hombre entra lentamente, con pasos medidos, mirada atenta, postura firme. No necesita sonreír, no necesita decir nada. La atmósfera cambia simplemente porque ocupa una posición diferente. ¿Cuál de estos dos escenarios, apostamos, llamará más la atención? El cuerpo no es un detalle, es una estrategia. Es un escenario invisible donde se decide si serás ignorado o respetado. Este mecanismo no es místico, sino psicológico. El cerebro humano está programado para detectar señales de seguridad y liderazgo en cada movimiento que observa. Al mantener una postura erguida, proyectas estabilidad. Al hablar despacio, proyectas confianza. Al mantener la calma bajo presión, proyectas fortaleza. Lo contrario también es cierto. Los gestos rápidos, el habla apresurada y las sonrisas automáticas transmiten fragilidad, incluso si tus palabras transmiten lo contrario. Lo que Maquiavelo llamaría apariencia es, en la práctica, un juego físico que moldea cómo te perciben. Consideremos ahora a los líderes del pasado. Napoleón, a pesar de su baja estatura, es recordado por su porte público, postura erguida, mirada intensa y manos a la espalda. Este simple gesto transmitía serenidad y transformaba la percepción que los observadores tenían de él. Winston Churchill, en plena guerra, mantuvo un paso lento y seguro incluso en momentos de caos, porque sabía que un líder que huye transmite desesperación. Incluso en el mundo actual,
Los directores ejecutivos y los políticos reciben formación en programas de comunicación no verbal para transmitir calma en entrevistas y debates. Los detalles no son solo detalles, son la esencia misma del poder. ¿Pero por qué sucede esto? Porque las personas responden no a lo que dices, sino a cómo las haces sentir físicamente. Y aquí hay una estadística sorprendente. En negociaciones de alto nivel, más del 70% de los acuerdos dependen no del contenido de la propuesta, sino de cómo se presenta. Una postura abierta, un tono firme y pausas mesuradas generan confianza subconsciente, mientras que los movimientos nerviosos y el habla apresurada generan duda. Esto significa que controlar tu cuerpo es controlar el campo de batalla invisible de cualquier interacción. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos profesores pueden guardar silencio en toda una clase sin alzar la voz? No se trata del contenido del material, sino de cómo ocupan el espacio. Un profesor que se mueve poco, mantiene el contacto visual y habla con un tono tranquilo pero firme, crea tensión y respeto. Mientras tanto, otro que gesticula excesivamente e intenta complacer, pierde el control rápidamente. La diferencia radica en cómo el cuerpo mantiene el aura, y el mismo principio se aplica a cualquier situación de la vida: reuniones de trabajo, relaciones sociales, incluso momentos de conflicto personal. Maquiavelo nos recordó algo importante: no basta con ser fuerte, hay que aparentarlo, y el cuerpo es el instrumento de esta apariencia. No se trata de teatralidad barata, sino de un cálculo sutil. Por ejemplo, si mantienes las manos visibles y permaneces inmóvil sobre la mesa durante las negociaciones, demuestras poder silencioso. Mantener el contacto visual unos segundos más de lo habitual genera incomodidad, que se transforma en respeto. Una pausa antes de responder inquieta a la otra persona y aumenta el peso de tu discurso. Estos detalles crean un campo psicológico donde se construye el poder. Ahora pregúntate, ¿cuántas veces has perdido tu autoridad simplemente porque tu cuerpo cedió? Quizás cruzaste los brazos a la defensiva. Quizás reíste nerviosamente en una situación tensa. Quizás hablaste demasiado rápido porque no soportabas el silencio. Cada uno de estos gestos, aparentemente insignificantes, podría haber destruido el aura que intentabas cultivar. El cuerpo traiciona, pero también puede proteger. Puede ser un escudo que oculta intenciones y una espada que corta la resistencia. Curiosamente, en experimentos realizados con grupos sociales, las personas que mantuvieron una postura abierta durante tan solo 2 minutos antes de una situación importante, reportaron mayor confianza e incluso cambios hormonales, como un aumento en los niveles de testosterona y una disminución del cortisol, la hormona del estrés. Esto demuestra que no se trata solo de la percepción externa, sino también de la interna. Al dominar tu postura, no solo engañas a los demás, sino que también te entrenas para creer en tu propia fuerza. Es como si el cuerpo se convirtiera en el primer muro que protege la mente del caos. ¿Qué pasa si empiezas a practicar entrar en cada espacio como si fuera un campo de batalla? ¿Qué cambia si, en lugar de buscar el reconocimiento inmediato, eliges imponer tu presencia mediante el silencio y el control corporal? La respuesta está en la incomodidad que creas, porque la mayoría de las personas no soportan la carga de alguien que no se apresura, no responde y no se deja descifrar. Un cuerpo controlado crea misterio, y el misterio, como hemos visto, crea poder. Pero hay un detalle aún más profundo. El cuerpo no solo transmite, sino que también sustrae. La ausencia de sonrisa, la ausencia de movimiento, la ausencia de reacción. Toda ausencia de gesto también es un mensaje. Este es el mismo principio que utilizan los investigadores experimentados que guardan silencio ante las respuestas del acusado. La mera ausencia de reacción genera incomodidad y obliga a la persona a hablar más de lo debido. En este caso, el cuerpo controla al otro sin necesidad de palabras. La misma lógica puede aplicarse a la vida cotidiana. Usar menos, pero con mayor peso. Curiosamente, esto aplica incluso al reino animal. Los leones no necesitan acechar a su presa a cada paso. Basta con caminar despacio y mantener la vista atenta para que el entorno se adapte a su presencia. El cuerpo es una advertencia, una amenaza silenciosa.
Una persona que controla su cuerpo, que no se preocupa excesivamente, que no delata su fragilidad con gestos descontrolados, se convierte en el león que Maquiavelo citaba con tanta frecuencia. No necesita rugir para inspirar miedo. Ahora imaginemos lo contrario. Imaginemos a una persona que se justifica rápidamente, gesticulando constantemente, sonriendo innecesariamente, llenando el espacio de ruido y nerviosismo. Una persona así nunca será percibida como un líder, porque no inspira la disciplina psicológica que mantiene la obediencia. Puede que incluso genere simpatía, pero nunca se ganará el respeto. Y como dijo Maquiavelo, el respeto es más confiable que el amor. ¿Sientes la diferencia? Un cuerpo que domina un espacio no pide permiso, lo ocupa. No compite con el ruido circundante, impone un silencio más pesado que cualquier grito. Esta es la verdadera esencia del aura del cuerpo, la transformación de la presencia física en una ley invisible. La pregunta sigue siendo, ¿estás listo para entrenar este control hasta que se convierta en parte de tu personalidad? Después de todo, un aura no es una exhibición temporal, sino un entorno constante. No basta con actuar durante unos minutos, necesitas mantenerla incluso cuando nadie te ve. La disciplina corporal secreta es lo que fortalece un aura pública. Si te has dado cuenta de cómo el cuerpo puede ser un arma silenciosa, prepárate para el siguiente paso, porque controlar tus gestos y tu presencia no basta. También necesitas controlar tu energía, aprender a ser valioso, único y casi inaccesible. Y esto es lo que determinará quién será recordado como ordinario y quién como irreemplazable. ¿Has notado alguna vez que todo lo que abunda pierde valor? Cuanto más fácil es obtener algo, menos valor le damos. Este principio rige no solo el mercado, sino también las relaciones humanas. Lo mismo aplica al poder. Quienes siempre están disponibles, siempre presentes, siempre listos, pronto se vuelven comunes, predecibles e incluso prescindibles. Maquiavelo sabía que la presencia constante debilita el poder, mientras que la escasez lo fortalece. El poder, cuando es escaso, se convierte en deseo. Cuando abunda, se convierte en indiferencia. Por lo tanto, la estrategia de la escasez no es solo un truco social, sino un principio fundamental para gestionar las percepciones, las emociones y el comportamiento. Piensa en las personas que conoces, las que siempre responden al instante, las que nunca dicen no, las que están en todas partes, en cada conversación, en todo momento. No impresionan, en cambio, se vuelven invisibles, porque su presencia ya no es la excepción, sino ruido de fondo. Ahora compáralo con alguien que rara vez habla, pero cuando lo hace, silencia a todos a su alrededor, o con alguien que aparece en ciertos lugares, en momentos inesperados, y lo convierte en un evento. ¿A quién se recuerda más? ¿A quién se respeta más? El poder no reside en multiplicar tu presencia, sino en hacerla excepcional y, por lo tanto, valiosa. Hay un hecho interesante sobre el comportamiento humano. En experimentos de psicología, los objetos o recompensas que se presentan como raros adquieren valor instantáneamente a ojos de los participantes. No es el objeto en sí lo que cambia, sino la percepción. Lo mismo aplica a ti. Si todos tienen acceso constante a tu atención, es inútil. Pero si solo la tienen unos pocos, si es difícil de conseguir, si requiere esfuerzo o tiempo, se convierte en un privilegio. El secreto está en convertir tu presencia en una moneda rara, y la escasez no la crea el mundo, sino el cálculo que decides aplicar. Pero ¿qué sucede realmente cuando decides serles querido? La gente empieza a cambiar su actitud hacia ti, empiezan a suavizar sus palabras, a buscar espacio y a apreciar hasta los gestos más pequeños. Una mirada fugaz, una frase corta, un simple cumplido pueden tener el peso de un discurso entero. La escasez magnifica el efecto de lo mínimo indispensable. Y cuanto menos das, más desean. Este deseo no nace del amor, sino de la necesidad. Y como escribió Maquiavelo, es más seguro gobernar por la necesidad que por el afecto, porque la necesidad atrapa a la gente. Ahora piénsalo. ¿Cuántas veces has destruido tu propio valor ofreciendo demasiado? ¿Cuántas veces has reaccionado con demasiada rapidez, cedido sin consideración, dicho demasiado, estado presente donde no debías? Cada una de estas acciones disminuyó tu valor invisible.
El mundo te valora no por lo que das, sino por lo que retienes. Y cuando te entregas por completo, sin medida, te vuelves barato. La bajeza no inspira respeto, no inspira admiración, no crea aura. La bajeza se consume rápidamente y se olvida aún más rápido. Sin embargo, la escasez no significa ausencia permanente. Es ritmo, es dosificación, es cálculo. Así como la moneda debe circular para tener valor, tu presencia también debe emerger en momentos estratégicos. La clave no es desaparecer por completo, sino aparecer discretamente y siempre con impacto. Imagina a un líder que habla solo en momentos cruciales, y cuando lo hace, sus palabras son precedidas por el silencio, y todos esperan expectantes. No importa cuánto diga, la anticipación basta para multiplicar el poder de lo que se dirá. Este es el poder de la economía de la presencia, convertir cada gesto en un evento. Esto se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida. Por ejemplo, en las relaciones, la disponibilidad constante puede parecer al principio una muestra de afecto, pero pronto se vuelve intolerable. Cuando hay pausas, vacíos y ausencias deliberadas, la otra persona aprende a valorar cada encuentro. En el trabajo, estar siempre dispuesto a resolver cualquier problema te hace indispensable, pero cuando eliges el momento oportuno para actuar, cuando encuentras soluciones concretas y precisas, tu presencia cobra un nuevo significado. Incluso en los círculos sociales, la diferencia es evidente. Quienes siempre se esfuerzan por ser el centro de atención se vuelven predecibles. Quienes se retiran y regresan en momentos inesperados se vuelven intrigantes. Esta estrategia también tiene una dimensión emocional. Cuando estás ausente, generas incomodidad en quienes permanecen, la cual se transforma en recuerdos. Es en este vacío donde surgen preguntas. ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondiste? ¿Qué hacías? Cada pregunta es una forma de presencia indirecta. Tu ausencia se vuelve tan poderosa, si no más, que tu presencia. Esta manipulación del deseo es antigua y subyace a las mayores estructuras de poder. Reyes, líderes, pensadores, todos han dominado el arte de transformar su rareza en mito. Cuanto menos accesible, más memorable. Cuanto menos predecible, más aterrador. Pero existe un peligro en este camino. Desaparecer con demasiada frecuencia puede llevar al olvido. El equilibrio es esencial. La escasez debe medirse como un arte. Un gobernante que oculta algo constantemente pierde el control, dejando espacio para algo más. La estrategia correcta es permanecer excepcional, pero nunca tan ausente como para ser rechazado. Se trata de estar lo suficientemente presente para ser recordado, pero lo suficientemente excepcional para ser deseado. La clave del éxito es calcular correctamente el intervalo entre cada aparición. ¿Qué pasaría si, a partir de hoy, decidieras aumentar el valor de tu energía? ¿Cómo cambiaría la dinámica a tu alrededor si no fueras receptivo al instante, siempre disponible y en todas partes? Quizás al principio te resultara extraño, incluso molesto, pero pronto surgiría el respeto. Al fin y al cabo, cuando algo es difícil de lograr, aprendemos a tratarlo con mayor cautela. Esta es la lógica invisible que lo gobierna todo. Lo fácil se desprecia, lo excepcional se venera. Maquiavelo nos recuerda que un gobernante debe buscar la influencia, no el amor. Y la influencia no se construye sobre la abundancia, sino sobre la escasez. Un gobernante que siempre está a la vista del público se vuelve común. Lo que muestra poco se convierte en mito. Un gobernante que habla demasiado se agota. Quien habla poco se convierte en leyenda. Esta es la paradoja. Cuanto menos das, más valor creas. La rareza es una corona invisible, reconocida por todos, aunque nadie la vea. ¿Alguna vez has considerado que podrías haber perdido poder simplemente por volverte demasiado accesible? Quizás necesites aprender a distanciarte, a dejar huecos, a tomar descansos. El silencio puede ser más elocuente que cualquier excusa. La ausencia puede ser más evidente que cualquier compañía. Y el cálculo puede ser más fuerte que cualquier emoción. Porque, al final, todo gira en torno a la misma ley. El poder es demasiado valioso para ser cedido. Ahora imagina qué sucede cuando no solo te vuelves excepcional, sino que también transformas tu cuerpo, tu postura y tu misma presencia en símbolos de dominio.
La escasez multiplica el valor, pero es la maestría física la que sella el aura. Y esto es precisamente lo que exploraremos en la siguiente sección. Cómo transformar esta rareza en gravedad, una fuerza invisible que atrae a todos a tu alrededor y los hace girar a tu alrededor como planetas alrededor del Sol. Has llegado a este punto, y quizás te des cuenta de que esto no es solo un guión sobre poder, sino un espejo que te muestran. Cada idea, cada reflexión, cada ejemplo, era una forma de conectar con algo profundo que siempre estuvo ahí. La comprensión de que el verdadero poder no depende de la suerte ni de las circunstancias, sino de la estrategia, la disciplina y la decisión meditada. Maquiavelo sabía que gobernar no es un don de Dios ni del destino, sino un oficio, una labor diaria de superación personal hasta que se vuelve inevitable. ¿Cómo gestionas tu presencia, tu silencio, tu ausencia? ¿Cómo controlas tu cuerpo y gestionas tu energía? Todo esto es la base invisible sobre la que se construye o se destruye el poder. Lo que más te cautiva ahora no son solo las ideas, sino también las preguntas que surgen en silencio. ¿Alguna vez me he entregado demasiado? He permitido que mi valor disminuya en la búsqueda del reconocimiento. He perdido batallas no por ser débil, sino por ser predecible. Es desagradable pensarlo, pero esta misma incomodidad es el punto de inflexión, porque todo despertar nace de una conmoción. Y si el poder está en ti, el primer paso es afrontar la realidad sin máscara. Un aura, como ya hemos visto, no es un espectáculo. No es un truco que uses en ciertos momentos para impresionar. Es una atmósfera que debes habitar, un campo de silencio que creas a diario. Cuando nadie te ve, tu disciplina se pone a prueba. El silencio que mantienes, la calma que mantienes, la decisión de no exponerte. Todo esto es entrenamiento invisible. Cuando alguien finalmente te vea, verá no solo un gesto calculado, sino una presencia holística, moldeada por la práctica. Para poner en práctica estas enseñanzas, necesitas un plan. Primero, acepta la escasez. Esto significa dejar de ofrecer tu atención como si fuera gratuita. Cuando alguien te exija una respuesta inmediata, practica el silencio. Cuando todos esperen tu respuesta, permite que el peso de la pausa genere tensión. Cuando sientas la tentación de estar demasiado disponible, niégate. Cada retirada es una inversión para aumentar tu valor invisible. En segundo lugar, disciplina tu cuerpo. Esto no significa rigidez teatral, sino control. Entra en la situación con cuidado. Reduce los movimientos innecesarios. Mantén la mirada un poco más. Practica hacer pausas antes de responder. Deshazte de la sonrisa automática y aprende a expresar calma y firmeza con tu rostro. El cuerpo es el primer lenguaje que todos comprendemos, y una vez que lo domines, ya dominas la mitad del terreno. En tercer lugar, gestiona tu presencia como un recurso estratégico. Pregúntate, ¿es ahora el momento adecuado para aparecer? ¿Es ahora el momento adecuado para hablar? ¿Vale la pena invertir mi energía en esta situación o debería esperar? Esta conciencia evitará que te agotes en pequeñas disputas y creará las condiciones para que tu presencia sea recordada. Recuerda, si estás en todas partes, no te recordarán en ninguna. En cuarto lugar, cultiva el misterio. Esto no significa mentir, sino abandonar la previsibilidad. Habla fragmentariamente, deja preguntas sin respuesta y permite que otros creen versiones de ti en su imaginación. Nunca corrijas suposiciones. Nunca reveles toda la verdad. El misterio es el combustible del mito, y el mito es más poderoso que cualquier hecho. En quinto lugar, practica la ausencia estratégica. Elige momentos para retirarte. Deja que la gente te extrañe, hable de ti, se pregunte dónde estás. Cada ausencia es una semilla de deseo, cada regreso, una cosecha de influencia. Pero recuerda, ausentate sin dar explicaciones, porque el silencio es más valioso que cualquier excusa. Y, por último, mantén la constancia. El aura no es algo que se hace solo una vez, es una forma de vida. Si lo aplicas solo ocasionalmente, parecerá artificial, pero si se convierte en una disciplina, se volverá natural. Y cuando se vuelva natural, te convertirás en parte integral. No tendrás que gritar, exigir ni rogar.
Tu mera presencia bastará para cambiar el entorno. Ahora, piensa por un momento qué pasaría si aplicaras esto a diario. ¿Cómo cambiarían tus relaciones? ¿Cómo cambiaría tu puesto en el trabajo? ¿Cómo cambiaría la percepción que los demás tienen de ti? Y, lo más importante, ¿cómo cambiaría la percepción que tienes de ti mismo? Al fin y al cabo, el mayor poder no reside en dominar a los demás, sino en dominarte a ti mismo. Es la capacidad de gestionar tus impulsos, controlar tu necesidad de reconocimiento y transformarte en una persona que no exige respeto, sino que lo gana simplemente por existir. Maquiavelo diría que un verdadero príncipe no es quien solo gobierna territorios, sino quien domina la percepción, y la percepción se transforma primero en ti. Si te ves como una persona afectuosa, disciplinada, estratégica e inmutable, el mundo inevitablemente empezará a reflejar esta imagen. Lo externo siempre sigue a lo interno, y aquí te dejo con una invitación. No te limites a reflexionar sobre lo que has oído. Ponlo en práctica. Elige un pequeño gesto hoy. Habla menos. Responde más despacio. Aléjate de situaciones en las que sueles insistir en que te noten. Observa los resultados. Siente cómo reaccionan los demás. Repite esto día tras día. Pronto comprenderás que el aura no es una teoría, sino una práctica. Es una atmósfera que se crea paso a paso hasta que se vuelve ineludible. En definitiva, no se trata solo de poder sobre los demás, sino también de poder sobre uno mismo. Y quizás esa sea la lección más importante. Quienes se controlan a sí mismos, ya controlan lo suficiente como para cambiar todo lo que les rodea. Si este mensaje te conmovió profundamente, quiero que seas parte de este viaje. Suscríbete al canal ahora mismo, porque cada video es un ejercicio para tu mente y tu presencia. Dale me gusta si te aclaró las cosas y te generó nuevas preguntas. Y lo más importante, comparte tus experiencias o preguntas en los comentarios, incluso de forma anónima, porque tu historia podría ser la chispa que impulse la reflexión en alguien más. Ahora es el momento de actuar. El poder comienza silenciosamente, pero crece cuando se cultiva con disciplina. Forma parte de este proceso. El siguiente paso es tuyo.